Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti, a ti, a ti. Me envuelve tu presencia y solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir, no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, Y nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Te quiero a ti, Jesús. quiero conocer
vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres digno, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia.
Muy buenos días y bienvenidos todos a este servicio de adoración al Señor Jesucristo que ofrecemos como parte de nuestra comunidad, que es la Iglesia Presbiteriana del Valle de Lonquén. Estamos muy agradecidos que cada persona nos acompaña esta mañana, así que adoremos al Señor juntos. Y esta mañana vamos a empezar con una lectura de la Confesión de Fe de Westminster, que es simplemente un resumen fidedigno de lo que enseñan las Escrituras sobre varios puntos de enseñanza. Y esta mañana la familia Burroughs Pérez nos va a acompañar y guiar en la lectura sobre unas porciones que hablan de la providencia de Dios, de su cuidado paterno, soberano y todopoderoso de nuestras vidas y de todo el entorno de este universo. Escuchemos. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 5, de la Providencia, artículo 5. El más sabio, justo y clemente Dios, muchas veces por un tiempo, deja a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones, para castigarlos por sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción, de lo engañoso de sus corazones, a fin de que se humillen, y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios, y para hacerlos más cuidadosos ante todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Capítulo 5, artículo 6. En cuanto a los seres humanos malvados e impíos, a quienes Dios, como fue justo, los ha cegado y endurecido por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual podrían haber sido iluminados en sus entendimientos y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los expone a cosas tales que su corrupción las hace ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen a sí mismos, inclusive bajo aquellos medios que Dios usa para ablandar a otros. Capítulo 5, artículo 7. Aunque la providencia de Dios, en general, alcanza a todas las criaturas, así también de una manera muy especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Muchas gracias Claudia, Cristian y Matías por guiarnos en esa lectura sobre la providencia de Dios, su cuidado soberano de nuestras vidas y de todo este mundo. Gracias. También podemos leer en el Salmo 18 esta mañana la providencia de Dios sobre la vida del rey David y sobre las nuestras. Nosotros no estamos batallando contra ejércitos, por ejemplo, como dio victoria a David sobre muchos de sus enemigos. Pero sabemos de que cada victoria, cada logro, cada bendición en esta vida viene directamente de las manos del Señor. Y esa es una de las razones más por las cuales alabamos a nuestro Dios en esta mañana y siempre. Acompáñenme por favor en la lectura de la Biblia, Salmo 18, desde el versículo 25 en adelante. Estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas para esta porción. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, y con el perverso eres sagaz, porque tú salvarás al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos, y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios, el Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino? Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas.
Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Qué grande es el Señor, le alabamos por su fortaleza, su poder, su cuidado, su soberana protección y salvación sobre nuestras vidas, la victoria que nos da. Y ahora el presbítero Carlos del Río nos va a guiar en una oración de invocación. Muy buenos días, me alegro mucho de poder saludarlos esta mañana con el dulce amor de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una oración invocando su santo nombre para que Él nos acompañe y bendiga este culto de adoración a su nombre. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Tú que eres el creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay en ello. Te has dignado amar a tus criaturas, amarnos a nosotros como pecadores, y nosotros estamos para adorarte, Señor, para bendecirte, para glorificar tu nombre. Somos siervos del gran Dios. Y quisiera esta mañana, humildemente y en el nombre de nuestro Señor Jesús, pedirte que tú te hagas presente en nuestras vidas, que bendigas este culto, este servicio de adoración que hacemos en tu nombre, y que tu palabra, tu santa palabra, nos llegue profundo a todos los corazones, tanto de los que somos miembros de la iglesia, como los que nos visitan y están ahí en sus casas, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad de poder escucharte, de poder disfrutar de esa palabra que llena nuestros corazones y que cambia nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz.
asombroso para mí. Qué gran privilegio adorar a nuestro Señor, y Dios es el único que merece nuestra alabanza, y por eso venimos esta mañana a adorarle en nuestras voces, nuestros corazones, nuestras mentes. Y en las próximas escrituras nos recuerda de que la misma palabra de Dios es viva y poderosa, y que nos revela quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes somos? Si hemos confiado únicamente en su Hijo para su salvación, somos hijos redimidos de Dios, pero igual como hijos de Dios necesitamos su perdón constante, porque constantemente pecamos contra Él. Así que vamos a leer de Hebreos capítulo 4. Voy a leer desde el 12 unos versículos, y después los invito a todos a leer junto conmigo los últimos versículos de este pasaje de Hebreos capítulo 4. Dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Acompáñame con la lectura en voz alta. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ahora nos va a guiar a nuestra hermana Carolina Apablaza en una oración de confesión a nuestro Dios. Confesemos juntos nuestros pecados al Señor. Hermanos, buenos días. Los invito a hacer una oración de confesión. Señor, amado Padre, grande eres tú, Dios Todopoderoso, majestuoso Señor, Dios de todo poder, Dios de toda gloria. Venimos a ti, Señor, en esta mañana, Padre, para reconocer, Señor, que una vez más no podemos sin ti. Dios Santo, queremos venir, Señor, en nuestra condición, en esa condición, Señor, que nosotros mismos, Señor, produjimos, Padre, que es a causa, Señor, de nosotros mismos. Padre Celestial, venimos aquí, Señor, a lavarnos una vez más. Sabemos que nosotros solos no podemos. Queremos venir, Señor, aquí con nuestras cargas, con Señor, nuestros pecados, Padre, Dios mío, para pedirte, Señor, que tú tomes, Señor, nuestro corazón, tú tomes nuestros pensamientos, Señor, que tú, Señor, los laves, Dios mío, que laves nuestros labios, Señor, de toda murmuración, de toda queja, Señor, que laves, Señor, también, Dios mío, nuestras manos, que puedan, Señor, ofenderte con nuestras acciones, Señor. Te pido que tú nos limpies de toda la necedad, Señor, que a diario cometemos, Dios mío, de nuestra idolatría constante que nos hace alejarnos también de ti. Te pido para que también no nos engañemos a nosotros mismos, Señor, que podamos, Señor, realmente reconocer quién eres tú, de dónde nos sacaste, Señor, y que diariamente podamos ver la obra maravillosa, Señor, que tú hiciste en nosotros. Te pido, Señor, por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo
a mi ser. Mi corazón levanta un clamor. Háblame, Dios. Háblame. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Hemos estado orando a nuestro Señor en estos días, en estos meses, en estos años, por un avivamiento que empieza en nuestros corazones, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Así que queremos rendir nuestras voluntades a Él, que sea hecha su voluntad en nuestras vidas, ¿no es cierto? En la próxima escritura, Dios nos recuerda a nosotros, y estaba recordando a Israel, de su cuidado sobre ellos, aún en tiempos difíciles. En el libro de Isaías se dirige Isaías a un pueblo en exilio que habían sido desterrados, estaban lejos de su patria, y aún así Dios promete su cuidado y su protección. Escuchemos la palabra de Dios en Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4. Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo y yo los sostendré.
Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Nuestra victoria, nuestra liberación, nuestro rescate es de Dios, aún en los tiempos más difíciles de nuestras vidas. Así que tengamos ánimo con estos versículos. Y vamos a pedir que nuestra hermana Stacy Paul y mi amada esposa nos guíe ahora en una oración de gratitud a Dios. También dando gratitud por el poder ofrendar nuestras vidas y nuestros recursos económicos a Dios y el avance de su reino. Gracias, Stacy. Buenos días, hermanos. Desde nuestra familia enviamos a cada uno de ustedes un fuerte abrazo virtual. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias que podamos compartir con todos los hermanos sobre toda la faz de la tierra, adorándote. Y Señor, gracias por el privilegio de sentar y conversar contigo. Gracias por el mejor regalo de nuestra salvación que fue hecho por Cristo en la cruz y su resurrección que conquistó la muerte, y podamos, los que tienen Cristo como Salvador y Rey de su vida, que podamos tener vida eterna. Gracias por esto. Gracias por el cuidado soberano de cada detalle de nuestra vida, que nadie es afuera de tu control y tu plan. Tu plan es perfecto. Gracias, Santo Dios, por eso. Y Señor, todo lo que tenemos viene de ti. Y en este tiempo damos gracias por el privilegio de dar de nuestros recursos que tú nos das a nosotros, pero podamos dar a ti, a tu servicio, en la expansión de tu reino y para los que necesitan, que tienen necesidades, Señor. Gracias por todo. En tu gran, soberano y santo nombre. Amén. Jesús es el Señor, mas nosotros
Qué rico, qué privilegio es poder adorar a nuestro Dios con todo nuestro alma, nuestro corazón y también con nuestra mente. Así que damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana que será ministrada a nosotros por medio de nuestro pastor Jimar Ribeiro desde el libro de Romanos capítulo 8, hablando de nuestra victoria en Cristo. Gracias, Jimar. Buenos días, queridos hermanos. Quiero saludarles con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno estar reunidos una vez más en la presencia del Señor para poder alabarlo, para poder adorarlo. Nuestro Dios es de hecho extraordinario. Muchas gracias, Pastor Craig, por guiarnos hasta este momento en que pudimos adorar a nuestro Dios a través de las lecturas, de las oraciones, de las canciones. Mis queridos, ahora llegamos al momento en que esperamos oír la voz de Dios hablándonos al corazón a través de su palabra. Nosotros ya hemos hablado en Romanos capítulo 8, desde el versículo 18 al 27, sobre los tres gemidos, el gemido de la creación, el gemido de los hijos de Dios y también el gemido del Espíritu Santo. Hoy día me gustaría seguir meditando en Romanos capítulo 8, ahora desde versículos 28 al 39. Por esto les invito a que juntos leamos esta porción de la palabra del Señor. El título aquí de este texto es muy interesante, Más que Vencedores. Es el título que tengo aquí en la versión NVI. La palabra del Señor nos dice así: Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. A los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación puede apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué hermosa palabra esta que Dios tiene para nosotros a través del apóstol Pablo. Así que, queridos, les invito a que oremos pidiendo al Señor que nos guíe en la meditación de su palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Padre querido, te adoramos y exaltamos tu nombre. Muchas gracias por esta palabra tan preciosa que nos trae, Señor, al corazón en esta mañana. Ayúdanos en la meditación de ella. Necesitamos, Señor, oír tu voz en esta palabra, Padre querido. Tu voz es tan necesaria en nuestros corazones para que podamos seguir avanzando, progresando, Señor, en nuestra vida cristiana. Señor, estamos viviendo momentos difíciles, Señor.
E Padre querido, carecemos de oír tu voz que nos anima, que nos impulsa, que nos permite, Senhor, perseverar, Padre, nesta esperança, nesta certeza, nesta garantia de que, Senhor, estamos em tus manos e, Senhor, por estar em tus manos, alcançaremos esta meta tão gloriosa que é a de estar contigo eternamente. Padre querido, descansamos, Senhor, em tu direção, em todo o que vamos falar nesta manhã. Háblanos al corazón. Oramos descansados en ti y agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy día, mis queridos hermanos, me gustaría hablar sobre la seguridad de la victoria. Em Mateus capítulo 24, nosso Senhor Jesus nos habla que eventos aconteceriam como uma evidência do acercamento de sua segunda venida. A estes eventos Cristo chama de princípio de dolores. Acá em Chile, por exemplo, tuvimos em 2010 um terremoto de proporções catastróficas. Desde outubro do ano passado hemos vivido uma crise social que ha afetado esta nação. Seguida esta crise social, nos topamos com uma pandemia que ha generado muitas mortes, não somente em Chile como no mundo, e todavia seguimos em ella. Estes eventos são parte desta composição a que se refere Cristo Jesus e se viene intensificando. Esses eventos, hermanos, são anúncios de Deus recordando-nos que o dia do Senhor se acerca. Não podemos dizer que Cristo vai vir amanhã, ou daqui a um ano, ou em 10 anos mais, ou em 50 anos mais, porque a Escritura não nos permite hacerlo. Isto porque solamente nosso Deus sabe o dia e a hora em que Cristo volverá uma vez mais a esta terra. Esta sucessão de eventos e sua intensificação são solamente para deixarmos um alerta de que devemos estar preparados, devemos buscar estar preparados. Mis queridos hermanos, hemos orado para que esta pandemia se termine y esto está bien. Pero imaginemos que, seguida esta pandemia, surja otro evento y una sucesión de nuevos eventos confirmando lo que nos dice la Escritura Sagrada. Acuérdense, esto no es imposible. Salimos aquí en Chile de una crisis social hacia una pandemia que trae toda esta mortandad que hemos visto en nuestro medio. De repente, imaginemos, nos topamos com uma catástrofe natural de proporções inesperadas. Quizás seguido a esto, uma violenta persecução ao cristianismo no país. Uma coisa tras outra. A pergunta aqui é: quantos de nós permaneceríamos firmes em la fé? ¿Cuántos de nosotros resistiríamos con nuestros corazones puestos en Cristo Jesús hasta el momento final? Bueno, al final de cada una de las cartas escritas a las 7 iglesias de Asia Menor, Jesucristo nos dice una cosa: al que salga vencedor. Esta frase está presente en cada una de estas cartas: al que salga vencedor. Recuerden que 5 de estas 7 iglesias fueron iglesias que de hecho habían a la medida que el tiempo pasaba tomado rumbos distintos a aquellos que Dios había establecido quanto a la perseverancia en la esperanza que está reservada en Cristo Jesús. Allá a la iglesia de Éfeso, esta frase está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. A la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, 11. A la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, 17. A la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 26. A la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, 5. A la iglesia de Filadélfia, Apocalipsis 3, 12. A la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3, 21. La pregunta aquí es: ¿puede estar seguro de la victoria? La respuesta es sí, puede estar seguro de la victoria. Otra pregunta es: ¿cómo puede estar seguro de la victoria? ¿Cómo puede estar seguro que de hecho seré uno de estos vencedores? Bueno, un punto importante aquí es que si esto depende de ti, no hay ninguna seguridad. Sin embargo, Dios cuidó de esto para que no dependiera de ti. Esta seguridad, queridos,
nos es dada por la acción de las tres personas de la Trinidad. La primera persona aquí es la persona de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que el sacrificio de Cristo es un sacrificio suficiente. Él vivió nuestra condena en nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados, cumpliendo con la justicia de Dios. La deuda que teníamos con la justicia de Dios ya fue pagada por Él. Pablo, cuando reconoce que aún sigue siendo pecador, a pesar de ya haber entregado su vida a Cristo, nos dice que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Perfecto. Si no hay más condenación para aquellos que están en Cristo, entonces puedo pecar tanto cuanto quiera, porque ya no tengo que preocuparme con la condena. Es claro que no, esta idea está completamente equivocada. Y aquí es donde entra la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo también nos fue dado para dar esta garantía. Pablo nos dice en Efesios 1, 13 y 14, que Él es nuestra garantía de que la salvación que nos fue concedida en Cristo sea guardada hasta que lleguemos a la meta. ¿Y cómo lo hace esto? Bueno, ya hemos hablado que el Espíritu Santo, Él trabaja o gime cuidando que no seamos vencidos por el pecado. Es Él quien sostiene la obra de Cristo en nuestro hombre interior. Él trabaja en nosotros de forma que nuestras vidas no sean más dominadas por el pecado. Nos da nuevas disposiciones para satisfacer a la voluntad de nuestro Dios. Es Él quien produce en nosotros una sed de Dios que nos hace correr hacia Dios, nos hace buscar conocerlo y obedecer lo que Él requiere de nosotros en su palabra. Entonces ya vimos ahí tanto a Cristo Jesús, que en la suficiencia de su obra nos concede la salvación, nos quita la condena de encima, y el Espíritu Santo que nos fue dado para poder garantizar que nosotros sigamos progresando bajo esta salvación hasta que alcancemos la meta propuesta en Cristo Jesús. Sin embargo, queridos, no podemos olvidar de una otra persona de la Trinidad. Y es aquí a donde nosotros reflexionaremos en esta mañana. Pablo nos recuerda aquí en este punto de Romanos capítulo 8 que esta victoria está garantizada porque nuestro Dios también está actuando para que alcancemos esta meta. Es justamente sobre esto que nosotros hablaremos hoy. Les pregunto otra vez, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra victoria? La respuesta de Pablo es: Dios está de nuestra parte. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra victoria? Bueno, la respuesta que el apóstol Pablo nos da en Romanos 8:31 es: Dios está de nuestra parte. La pregunta que podemos agregar aquí es: ¿por qué podemos estar seguros de nuestra victoria? Y la primera respuesta que Pablo nos da está en versículo 28. Él nos dice así: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aquí tenemos una primera respuesta, porque Dios tiene toda realidad en sus manos. Mis amados hermanos, Dios sabe todas las cosas que van a ocurrir antes que ellas ocurran. Esto no solamente porque Dios se las sabe toda, sino porque Él gobierna la realidad según un plan eterno preestablecido por Él, según sus santos propósitos. En toda la Escritura, Dios nos recuerda, nos enseña que Él gobierna la historia. Él tiene la historia en sus manos. Cada circunstancia en toda la existencia está bajo su control. Por esto Él puede garantizar lo que va a ocurrir antes que ocurra. Ya todo lo que Él determinó va a pasar. Isaías nos muestra esto con mucha claridad y quiero mostrarles dos textos aquí en Isaías que nos ayudan a comprender esto. El primer texto es Isaías 42, versículo
8 y 9 nos dice así: Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Perciban aquí Isaías mostrándonos que la palabra de Dios, o Dios dirigiendo su palabra a su pueblo, mostrando que antes que las cosas ocurran, Él ya las anuncia, porque Él sabe lo que va a pasar. Todo lo que va a pasar está en su conocimiento, está delante de sus ojos. Pero observen también Isaías 46, versículo 10, nos dice así, la palabra de Dios: Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Observen aquí que el Señor está ampliando este conocimiento, mostrándonos que Él sabe lo que va a pasar en el futuro, no solamente porque Él tiene este conocimiento, sino porque Él está gobernando todas las cosas para que su deseo se cumpla, porque Él tiene propósitos a realizar en su cumplimiento. Queridos hermanos, vemos esta verdad muy presente en las historias de la Escritura Sagrada. Nosotros observamos, por ejemplo, una historia muy conocida, es la de José de Egipto. Acuérdense que José tuvo sueños en donde Dios le está anticipando lo que va a ocurrir con él. Dios le está mostrando que lo va a elevar sobre su familia. Pero esto no ocurre solamente con este hijo de Dios o con los hijos de Dios. También Faraón tuvo sueños, ya que anunciaba o anticipaban a Faraón lo que iba a pasar en Egipto y sus alrededores, que habría un tiempo de abundancia y que iba a pasar un tiempo de hambruna. Esto para mostrarnos, queridos, que Dios ejerce su gobierno soberano sobre todos, tanto el más pequeño hasta el más grande. Dios es soberano sobre los más poderosos de la tierra. Fue para esto que Dios sacó a José allá del medio de su familia y lo llevó a Egipto, ya de una forma muy dura, pero a la vez de una forma muy sabia. Lo más impredecible ocurrió para mostrar que Dios puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, queridos hermanos. Mis amados, y este no es un caso puntual, podemos mostrar tantos otros en la Escritura Sagrada. Hemos estudiado el libro de Daniel en nuestra iglesia en los días jueves y percibimos que lo mismo pasa con Daniel y sus amigos cuando llevados a Babilonia. Acuérdense de la historia de Daniel ahí en Babilonia, los sueños de Nabucodonosor, en donde Dios también está anticipando cosas que van a ocurrir. Acuérdense de las profecías anunciadas a Daniel, mostrando la caída de los imperios desde Babilonia hasta Roma, cosas que sucedieron, cosas que Dios anunció por anticipación. Pablo nos enseña, queridos, aquí en este texto, que Dios gobierna todas las cosas de forma que todas ellas contribuyan para el bien de aquellos que lo aman a Él. Mis amados, ¿quién imaginaría que ser vendido como esclavo, tornarse injustamente un prisionero fuera en las manos de Dios un medio para que José llegara a ser gobernante en un reino tan poderoso que no tenía nada que ver con su pueblo, su cultura, sus derechos ciudadanos, y que sería una muestra del cuidado de Dios por su pueblo? ¿Quién imaginaría una cosa como esta? Algo como esto nunca pasaría por nuestra cabeza. Pero observen Romanos 8:28 hablándonos que todas las cosas, sin excepción, Dios las dispone para el bien de aquellos que lo aman a Él, en quienes Dios tiene sus propósitos de amor. Y todas aquí, hermanos, significa absolutamente todo, tanto cosas buenas como también cosas malas, tanto situaciones cómodas como también situaciones difíciles. Todo lo que pasa en nuestra realidad, queridos, está en el control de Dios. Y todo lo que pasa tiene un propósito que contribuye para nuestro bien. Ahí está la garantía que Dios nos da de la victoria. Déjenme hacerles pensar algo. ¿Te acuerdas del vecino que te calumnia?
¿Te acuerdas también del problema económico que viviste o que tal vez estés viviendo? El cáncer contra el cual uno está luchando en este tiempo presente. ¿Sabes la hambruna por el cual uno puede pasar? ¿Sabes el accidente de auto que uno puede sufrir? ¿Sabes el hermanito difícil de la iglesia? ¿Sabes las injusticias de sus autoridades eclesiásticas o gubernamentales? Queridos, todas estas son situaciones que las tomamos de forma negativa, pero bajo el gobierno soberano de Dios. Son situaciones que contribuyen para nuestro bien. Es cierto que no queremos que estas cosas pasen. Debemos orar para que no pasen, o si están pasando, que ellas se terminen. Sin embargo, si ellas pasan, e incluso siguen pasando, ellas siguen siendo una muestra del amor de Dios por nuestras vidas, una muestra de su cuidado por nosotros, aunque no las entendamos. Es con base en esta confianza que Pablo nos enseña allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren siempre sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mis amados, podemos estar seguros de nuestra salvación. Podemos estar seguros de que iremos al cielo para estar con nuestro Dios. Podemos estar seguros de nuestra victoria, porque Dios tiene toda realidad en sus manos. Él gobierna soberanamente todas las cosas y cuida para que todas ellas contribuyan para el bien de aquellos que lo aman a Él. Queridos, hasta aquí hemos visto que de hecho Dios está de nuestra parte. Pablo nos muestra que Dios tiene toda realidad en sus manos y gobierna de forma que todas las cosas contribuyan para el bien de los que aman al Señor, los que son llamados según su propósito. En versículos 28 y 30, Pablo también nos muestra una segunda respuesta. Nos dice así: porque a los que de Dios conoció de antemano, también nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. La pregunta que podemos hacer aquí es, bueno, Dios está de nuestra parte, pero ¿de parte de quiénes específicamente? Bueno, dejar claro desde el principio que esto no se refiere a toda la humanidad. Si no es toda la humanidad, ¿quiénes son entonces? En el versículo 28, Él ya nos deja claro dos cosas por lo menos. Él nos dice que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman al Señor. No de todos los hombres, sino de aquellos que aman al Señor, y también de aquellos que son llamados según su propósito. En versículos 29 y 30 Él nos va a aclarar esto mostrándonos tres cosas aquí. Primero, ¿quiénes son estos? Aquellos que fueron conocidos por Dios de antemano. Algunos toman esta declaración de Pablo, entienden que este texto de Pablo se refiere a Dios allá en la eternidad, mirando toda la historia, pasado, presente y futuro, y observan el futuro que muchos se van a rendir delante de Él, serán buenos, seguirán buscando agradarlo, seguirán haciendo su voluntad, y por esto Dios los escogió. ¿Será que de hecho es esta misma la intención de Pablo aquí? Bueno, el propio Pablo puede respondernos. Basta tomar otro texto de él en donde él puede clarificarnos esto. Efesios capítulo 1, 4 al 5, él nos va a mostrar esto. Nos dice así: Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Aquí está el propósito que él mencionó allá en Romanos 8, 28. ¿Ya? Entonces entendamos lo que Pablo quiere mostrarnos con a los que de antemano conoció. El texto aquí de Efesios 1, 4 y 5 nos dice: Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Hasta ahí está ok la interpretación de algunos sobre Romanos 8, 28. El gran problema es lo que viene después.
Porque Pablo en Efesios 1:4 nos dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. Y es interesante este punto aquí, porque lo que Pablo nos está mostrando es que Dios nos escogió no porque éramos buenos, Dios nos escogió para hacernos buenos, para sernos santos y sin mancha delante de él, para hacernos en conformidad con quien es él. Dios es un Dios santo, Dios no acepta en su presencia pecado. Entonces, ¿qué él hace? Toma toda la humanidad que está en pecado, corrompida por el pecado, y elige algunos para que puedan ser santos y sin mancha delante de él. Versículo 5 nos dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí Pablo está hablando que a los que él eligió, los eligió para amarlos y obrar en ellos esta santidad, quitarles de ellos toda mancha. En amor los predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Perciban aquí que Dios los escogió para amarlos y en amor los predestinó para serlos sus hijos por adopción. Hijo legítimo solamente Jesucristo, hijo por engendramiento. Por eso la Biblia lo llama de hijo unigénito, único engendrado. Pero también lo que nos muestra que en Cristo Jesús nosotros pasamos a tener el derecho de ser hijos. Quienes tienen a Cristo, aquellos que a través de Cristo Jesús fueron amados por nuestro Dios y por lo tanto recibidos como adoptados, como hijos por adopción. Esos son los que de antemano Dios conoció, aquellos a quienes Él escogió para amar y en amor los predestinó para ser hijos suyos. Pero Pablo nos muestra una segunda cosa ahí en versículo 29, para mostrarnos quiénes son estos. Son aquellos que fueron predestinados para ser según la imagen de su Hijo. Entonces Pablo lo que nos está mostrando aquí es que aquellos a quienes Dios escogió para ser amados y en amor los predestinó para hacerlos como Jesucristo, hijo, pero hijos por adopción. Y aquí nosotros necesitamos entender el proceso que Dios usa para poder hacer esta obra de transformación en nuestras vidas. Él va a decirnos esto en versículo 30 de Romanos 8. Él habla, a los que predestinó, a estos los llamó. Este llamado es un llamado que ocurre a través del Evangelio. Es una referencia al Evangelio que es predicado a sus escogidos. Este Evangelio toma cuenta de sus corazones, arrebata sus corazones, transforma sus corazones y los hace volver a Dios. A estos a quienes el Evangelio es predicado, llamándolos al Señor, en sus vidas fue aplicada la obra de Cristo. Es esto que él dice, a los que llamó también los justificó. O sea, en ellos fue aplicada esta obra de Cristo, de forma que el sacrificio de Cristo en la cruz, la paga del pecado en la cruz, ahora está sobre ellos, de forma que para ellos ya no hay más condenación. Pero él habla también que a los que justificó también glorificó. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento que uno recibió el Evangelio, la obra de Cristo fue aplicada en su corazón, entra en un proceso llamado santificación que lo lleva hacia la glorificación, o sea, ser exactamente como Cristo es. Entonces, a la medida que uno recibe el Evangelio, recibe la obra de Cristo en su corazón, Dios va trabajando en su interior a través del Espíritu Santo, usando la palabra para hacerlo según la imagen de Cristo Jesús. Un punto interesante aquí, queridos, es que todas estas construcciones están en el pasado. ¿Por qué? Porque, queridos, para Dios esta es una obra infalible. Nada pasará fuera de lo que Él ya determinó. Si Él escogió, la obra se cumplirá. Este será tomado por el Evangelio, a la obra de Cristo aplicada en Él, y Él será transformado según la imagen de Cristo Jesús impreteriblemente. Ninguno de los suyos se perderá en el proceso. Está ocurriendo para nosotros, pero para Dios ya es causa consumada. Esto ya es algo pasado. Cada uno de aquellos a quienes Dios eligió estará con ellos. Pero hay un tercero punto aquí, un tercero argumento que Pablo usa para poder mostrarnos quiénes son estos que están en las manos del Señor. Él nos habla que fueron predestinados para ser
transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que Dios quiere aquí es constituir una familia. Entonces, aquellos que están en las manos de Dios son aquellos que son parte de su familia. Pablo quiere mostrarnos que Dios tiene una familia y un pueblo que empieza con Jesucristo, ya el unigénito por generación, que viene a ser el primero de una familia compuesta por otros hijos agregados por adopción. A esta familia llamamos iglesia, es la iglesia de Dios. En todos los escritos del Nuevo Testamento nosotros vemos esta mención de la familia de Dios, del pueblo de Dios, que es la iglesia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces estos son los que de hecho están en las manos del Señor. Y ese es el propósito del cual Pablo está hablando, para el cual fuimos llamados. En resumen, queridos, todas las cosas contribuyen para el bien de los que son de la iglesia de Cristo Jesús, su novia, el pueblo de Dios, marcados por el Espíritu Santo, confirmados por el bautismo, que están en plena comunión con esta familia llamada iglesia, establecida sobre la verdad que es la palabra de Dios, la Biblia, a palabra de Dios que es la Biblia y que viene creciendo espiritualmente por seguir su camino como verdadeiro discípulo de Cristo, sendo formado según el modelo de Cristo por el poder del Espíritu que obra en sus corazones. Estos son los que están en las manos del Señor. Estos son aquellos que Dios está llevando dentro de este proceso, agregado a esta comunidad, a esta familia llamada iglesia, transformando según la imagen de Cristo Jesús. Podemos estar seguros de nuestra victoria porque Dios nos tiene en sus manos. Queridos hermanos, de hecho podemos estar seguros de nuestra victoria. Esto porque Dios está de nuestra parte. Y el apóstol Pablo ya nos mostró aquí dos porqués podemos estar seguros de esta victoria. Y ahora veremos el tercero, que está en Romanos 8, 31 al 39. Y lo que él quiere mostrarnos aquí es que podemos estar seguros de nuestra victoria porque Dios tiene las amenazas en contra de nosotros en sus manos. Observemos ahí versículo 31, él nos dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Bueno, Pablo aquí está recordando lo que ya dijo en los versículos anteriores, mostrándonos que podemos estar seguros de nuestra victoria porque la realidad está en las manos de Dios. Y Él la guía de forma que contribuya para el bien de los que lo aman a Él. Pero también nuestras vidas están en sus manos, aquellos a quienes Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo para amarlos, y en amor los predestinó para poder obrar en ellos a fin de que ellos sean según la imagen de Cristo Jesús. O sea, desde el momento que recibimos el Evangelio, está trabajando en nosotros para que podamos ser cada vez más como Cristo, como su Hijo, adoptados como hijos, podamos vivir con Él eternamente. Dios está cuidando para que así lo sea y por esto nos insertó en una familia en donde Cristo es el primero y esta familia se llama iglesia. Incluso la Escritura habla que Cristo es la cabeza de esta familia que es la iglesia, su cuerpo, su novia. Queridos, lo que Pablo aquí nos está mostrando es que podemos sentirnos seguros, ya, porque Dios tiene a sus amados y los ama. Dios quiere que ellos sean como su Hijo Jesús. Dios está trabajando para que así lo sea infaliblemente. Dios usa toda la realidad para que este propósito se cumpla y Dios hace de ellos su familia, su pueblo escogido para estar con Él eternamente. Y ahora, ¿más tranquilos? Tal vez no, porque tal vez estés pensando en las amenazas en contra de nosotros. Y de hecho esto es una realidad, pero el Espíritu Santo a través de Pablo nos da una respuesta ya preparada para que estemos más tranquilos. Tenemos amenazas, sin embargo, como Pablo mismo dijo, Dios está
de nuestra parte. Por esto, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y la primera amenaza que Pablo nos muestra está ahí en versículos 32 al 34, que es la amenaza del pecado. Pero este problema ya está solucionado. Esta amenaza ya no puede hacernos frente. Pablo va a decirnos ahí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Lo que Pablo quiere mostrarnos aquí, queridos hermanos, es que aunque todavía seamos pecadores, la obra ya fue realizada en la cruz. Dios envió a su Hijo para que a través de su obra fuéramos justificados, de forma que ahora podemos ser aceptados en la presencia de nuestro Dios. Si en Cristo Jesús Dios ya proveyó la justicia y ya nos hizo justos, ¿quién puede presentar alguna acusación en contra de nosotros? El único que tiene este derecho es el propio Dios en su justo tribunal. Pero Dios ya se encargó de concedernos la justicia. Entonces el pecado ya no puede hacernos más frente. Es con base en esto que Pablo dice, a pesar de estar luchando contra su pecado y vivir todavía los daños del pecado en sí, lucha contra el pecado, ya no hay más condenación. La obra de Cristo en la cruz ya fue realizada y el pecado ya fue condenado. Cristo Jesús es aquel que se interpone entre nosotros y el tribunal de Dios. Es Él que nos permite ser aceptados en la presencia de Dios porque Él es nuestro intercesor. Imaginemos un tribunal, Jesucristo ahí, ahora nosotros aquí pecadores, ya nosotros delante de la presencia de Dios y Cristo en el medio con los siguientes argumentos. Padre, la paga del pecado es condena eterna en un estado de muerte o separación. Jesucristo como abogado se vuelve al Padre y sigue. Yo ya viví esta condena en lugar de Pablo, de Bernabé, de Egimar, de Carlos, de Lala, de Yuri, de Macarena, de todos aquellos a quienes elegiste, escogiste desde antes de la fundación del mundo. Ya no hay más condenación para ellos, Padre. Ya no es más aceptable ninguna acusación contra ellos porque sus pecados ya fueron condenados por la justa aplicación de la ley. Fui yo quien lo hice y tú lo aceptaste cuando me resucitaste. En mi resurrección, cuando me resucitaste, estabas aceptando esta paga como cumprimento de la lei. Assim que, Padre, según la lei, já não há mais deuda. Que coisa extraordinária, queridos. E foi o próprio Deus Padre que nos enviou a seu Hijo para que pudiéramos receber esta justiça. Por isso Pablo habla, é Deus quem los justifica. Foi Cristo quem morreu, de maneira que já não há mais direito de acusações em contra de nosotros, a pesar de que todavía estamos en pecado, pero ya está garantizada la victoria en Cristo Jesús. Pero hay una segunda amenaza que Pablo nos va a mostrar aquí, ya en versículos 35 al 37. Él nos dice así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La segunda amenaza aquí tiene que ver con esas realidades comunes y corrientes de cada uno de nosotros, expuestos a las tensiones de este ambiente corrompido, de este ambiente de pecado en que estamos. Por esto la pregunta ya es, ¿y si atrás en la introducción, y si estos eventos siguen multiplicándose? Después de la pandemia viene otro problema y otro problema. ¿Será que seríamos capaces de lograr resistir hasta el final, mantenernos firmes en la fe? Y Pablo nos muestra aquí que sí,
los mantendremos firmes porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ninguna de estas cosas pueden hacernos frente, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la indigencia, ni el peligro, ni la violencia. Estén en paz, porque ya son vencedores. Ustedes están en las manos del Padre. El Padre está guiando la realidad para hacerles victoriosos, para garantizarles la victoria. Todas estas circunstancias, queridos, están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Padre, después de la resurrección, elevó a su Hijo a su diestra, le concedió el derecho del reino, le entregó en sus manos el gobierno de la historia. Apocalipsis capítulo 5 nos muestra el libro con los 7 sellos, y Cristo fue el único digno de abrir este libro, y Él asume el gobierno de la historia. Ahí, después de su ascensión, la historia está en las manos de Cristo, quien se dispuso voluntariamente a morir por nosotros. Y Jesucristo en Mateo 28:20 nos dice que estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, para garantizar que nosotros lleguemos a la meta. Jesucristo nos dijo que los que están en sus manos jamás serán arrebatados de ellas. Él cuida en guardarnos. Para esto Él nos envió a su Espíritu Santo. Podemos estar seguros que no hay nada en esta vida que puede arrebatarnos de sus manos. Pero Pablo nos va a mostrar una tercera cosa, y las fuerzas espirituales, Pastor Edmar. Pablo nos muestra ahí, versículos 38 a 39, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Si insistimos con esta falta de tranquilidad, preocupados con las amenazas, lo que Pablo está cuidando de mostrarnos, siendo Él instrumento en las manos del Espíritu de Dios, es decirnos, ni los poderes más extraordinarios son capaces de apartarnos de este amor, ni el Thanatos, la muerte espiritual ahí en el texto, ni el Zoe, ni los ángeles, ni los principados, ninguna de estas cosas, ni en el tiempo presente, ni en el porvenir, pueden separarnos de este amor que Dios nos tiene reservado en Cristo Jesús. Todo está impedido por este amor de Dios en Cristo. Este amor ya está consumado, solidificado, confirmado, declarado. Cristo es el amor de Dios establecido. Y si nadie puede destruir a Cristo, nadie puede destruir a su amor. Lo que Pablo quiere decirnos aquí es que por más poderosas que sean las fuerzas espirituales de cualquier naturaleza, ninguna de ellas puede quitarnos lo que ya nos fue dado en Cristo. Dios ya nos dio a su amor, ya está en nuestra cuenta, ya está registrado. Ni aun Satanás puede quitarnos esta gran bendición. Queridos, las amenazas en nuestra contra están en las manos de Dios, y el amor del Señor por nosotros en Cristo es nuestro triunfo sobre estas amenazas. Conclusión, mis queridos hermanos, podemos estar seguros de nuestra victoria. ¿Esto porque somos buenos? Nada de esto. Esto porque nuestro Dios es bueno. Queridos, somos continuamente amenazados a abandonar a nuestras convicciones, abandonar a nuestra fe, abandonar a nuestro Dios. Debemos andar alertas, porque muchos, sometiéndose a estas amenazas, han seguido a sus propios caminos, abandonando a los caminos que Dios nos da en su palabra. El cuidado de Dios no anula nuestra responsabilidad. Debemos observar las Escrituras y ver si hemos sido coherentes con ella. Sin embargo, queridos, podemos estar tranquilos, pues Dios tiene cuidado para mantenernos en su palabra, a fin de que podamos resistir a estas amenazas. Si uno no llega a la meta, es porque, aun siendo un buen religioso, nunca ha recibido a Cristo
en su corazón y no tiene en su corazón al Espíritu Santo de Dios. Y por esta razón no logra someterse al señorío de Cristo en los preceptos más minuciosos de la Escritura Sagrada. Estamos sujetos, sí, a tropezar. Esto no hay duda. Pablo nos muestra esto en su propia vida. Estamos sujetos a tropezar en pecados en nuestras vidas. Sin embargo, el verdadero Hijo de Dios no tranza con el pecado. Lucha por mantenerse sumiso a lo que le dice la palabra y buscará doblegar su corazón a la voluntad de Dios revelada en ella. Este es el resultado del amor de Dios que nos dio a Cristo para salvarnos, nos dio a su Espíritu para guiarnos y gobierna todas las cosas de forma que ellas nos permitan crecer y estar preparados para el gran día de gloria. ¿Cómo anda tu vida? ¿Qué caminos has seguido? El Hijo de Dios es aquel que de hecho experimenta este cuidado de Dios. Vale recalcar aquí que el cuidado de Dios no es que todo en la vida le vaya bien, pero es que su vida espiritual esté bien aún en medio a muchas situaciones de luchas, de aflicciones, de adversidades. Algunos no entienden este pasaje. El apóstol Pablo aquí nos muestra que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman al Señor. Hasta aquellas cosas de las cuales reclamamos, murmuramos. Dios las usa para nuestro bien. Debemos reconsiderar la forma como lidiamos con las situaciones complejas de la vida, con las situaciones difíciles, indeseables en nuestras vidas. El Señor nos muestra que a través de estas cosas Él está trabajando con nuestras vidas, con nuestros corazones, llevándonos a ser según la imagen de Cristo Jesús. Dentro de una comunidad, de un cuerpo llamado iglesia, que es la familia de Dios, del cual Cristo es el primero. Ya estás en una iglesia, de hecho estás viviendo en esta comunidad, estás creciendo, tu vida se conforma cada vez más a la vida de Cristo Jesús. Si no es así, mi querido, te llamo a rendirse a Cristo Jesús, porque solamente en Cristo puedes triunfar sobre todas las amenazas de su vida, su propio pecado, que es lo que te puede enviar al infierno, a vivir una eternidad sin Dios, a enfrentar con fuerza, con esperanza, todas las situaciones difíciles de la vida, la tribulación, angustia, hambruna y tantas otras cosas más. Solo en Cristo, de hecho, puedes dejar de ser un títere en las manos de Satanás, que trabaja para que estés lejos de la voluntad de Dios, lejos del cumplimiento de su palabra. La palabra de Pablo nos habla que todas las cosas contribuyen para aquellos que aman al Señor. Jesucristo nos enseña allá en Juan capítulo 14, 21, que los que aman de hecho al Señor son aquellos que cuidan en vivir sus mandamientos, en observarlos, en considerar cada uno de ellos y doblegar su corazón a ellos. Pero tranquilo, porque es Dios quien hace esto en el corazón de uno, que hace posible, sin anular nuestra responsabilidad. Podemos estar seguros de la victoria, porque Dios está de nuestra parte. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre querido, queremos darte gracias por esta palabra. Qué bueno, Señor, que tenemos tu ser en tu Santísima Trinidad obrando en favor nuestro, Señor. Qué bueno, Señor, que en ti podemos estar seguros de la victoria. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Señor, a veces somos tomados de miedo por tantas cosas que se vienen en contra de nosotros. Pero debemos recordar que la realidad está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Y Señor, incluso las amenazas en contra de nuestra fe también están en tus manos. Así que, Señor, te agradezco, Padre, porque estamos seguros, guardados, protegidos. Pase lo que pase, Señor. Estás cuidando para que podamos vivir
el momento más extraordinario de nuestra existencia, que es estar contigo eternamente. Alabado sea tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. Estamos llegando al final de este servicio de adoración. Espero que todo este tiempo haya sido un refrigerio a tu vida, principalmente aquellos que están viviendo momentos más difíciles. La palabra de Dios nos recuerda que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman al Señor. No a todos. Mi pregunta a quienes nos escuchan en esta mañana, en esta transmisión es:
tú eres de los que se benefician con estas palabras. De hecho, eres de aquellos que aman al Señor. Acuérdense, la Escritura nos habla que aquellos que aman al Señor son llamados según su propósito. Sientes en tu vida que Dios está trabajando en su interior, conformándote según la imagen de Cristo. Vale recordar que estos que están dentro de este propósito son insertados en la vida de la iglesia, porque la iglesia es la comunidad de Cristo, en donde Cristo trabaja con nuestros corazones. Entonces quiero desafiarte, si no te ves dentro de estas marcas que Pablo nos da ahí, vuélvate a Cristo, porque puedes estar viviendo otro cristianismo, pero no el cristianismo bíblico, el cristianismo del verdadero Cristo, del Cristo enviado por Dios. Ríndase a Cristo Jesús mientras es tiempo. Así que, queridos, les llamo a orar al Señor, a clamar al Señor, que el Señor nos bendiga en esta semana, a darle gracias por la semana que terminamos y en donde estamos ahora consagrando a Él nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por este tiempo de celebración. Gracias porque nos llamaste a tu presencia para celebrarte. Y Señor, somos bendecidos con la comunión que tenemos contigo, Padre, y entre los hermanos también. Señor, danos una semana en tu presencia, una semana bendecida, una semana llena de tu gracia, Padre. Descansamos en ti y confiamos que nos tendrás siempre en tus manos hasta que lleguemos a la meta. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que el amor de Dios, nuestro eterno y poderoso Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de aquellos que están por sobre la tierra, adorando tu nombre. Esto no solamente en aquellos que viven hoy, sino sobre todos aquellos que un día vendrán, que se rendirán en tu presencia. Esto por todas las generaciones venideras, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, queremos agradecer a todos que están con nosotros en esta mañana, a los que son de nuestra iglesia, a los que son de otras iglesias, también a aquellos que son invitados a participar con nosotros, que todavía no eres parte de ninguna iglesia, eres bienvenido a nuestra iglesia. Si estás lejos, busca una iglesia cerca de tu casa para que puedas de hecho vivir una vida que revela amor por el Señor, como una evidencia del amor del Señor en tu corazón. ¿Ya? Queridos, algunos avisos. Esta semana seguimos con nuestras actividades normales. Nosotros tendremos nuestros grupos de ICOS durante la semana, nuestro discipulado el día martes, los juveniles o Nexo también día martes, sábado los jóvenes y también las actividades dominicales. Recordando, hermanos, que esta semana la familia de nuestros hermanos Craig, Stacy y Amy Cares se van de viaje a Estados Unidos. Cares inicia un nuevo momento en su vida, se va a la universidad. Que Dios bendiga, querida hermana, estamos orando por ti, estaremos contigo en esta jornada, sosteniendo sus manos, sus brazos ahí en esta nueva etapa de su vida a través de nuestras oraciones. Que Dios bendiga mucho, Caris, te queremos mucho, querida. Que Dios bendiga a todos, amados, que tengan todos una linda semana en la presencia del Señor. Un gran abrazo. Chao. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Tu sangre, Jesús, nos mantiene intactos. No tengo palabras, me has amado. Nada hará que el amor que hay en ti
cambie, Señor, y yo te alabo.